Psicología Gestalt. La psicología Gestalt es una corriente decisiva en la historia de la psicología. Surgió en Alemania a principios del siglo XX. Fue Christian von Efferns, un filósofo austriaco, quien dio nombre a este movimiento en las cualidades de la forma. Su obra más importante, no hay una traducción perfecta en el castellano para el término Gestalt, pero podemos interpretarlo como totalidad, figura, estructura, configuración o unidad organizada. El todo es más que la suma de sus partes, es su máxima. Los principales autores de Gestalt propusieron alternativas a los paradigmas psicológicos dominantes e hicieron grandes aportaciones a la psicología cognitiva. Su particular enfoque fue solo un soplo de aire fresco y permitió a la gente que no se sentía representada por las corrientes principales de la psicología hallar una alternativa. A continuación te contaremos todo lo que necesitas saber sobre la Gestalt. Esta terapia se plantea desde un enfoque humanista, que considera a las personas seres vivos y autónomos. Analiza la mente humana desde su vertiente más trascendental. Explora su funcionamiento desde un punto de vista holístico y se centra en los aspectos positivos de la vida. La terapia Gestalt adopta la idea kantiana de que no podemos saber cómo son las cosas en realidad, pero sí cómo las experimentamos. Cada persona representa sus propios pensamientos, experiencias, deseos y demás complejidades. Nuestra vulnerabilidad precisa que se contempla a cada individuo de forma personalizada. Esta terapia también tiene similitudes con el budismo, ya que incide en desarrollar la atención y la conciencia. La terapia Gestalt comenzó a ser desarrollada por Fritz Perls en la década de 1940. Para este autor, cada uno tiene su propia verdad y se centró en el potencial creativo de cada sujeto. Perls enfatiza que la percepción es la clave de la realidad y nosotros no somos los responsables de cambiarla. La terapia Gestalt pretende que vivamos aquí y ahora, sin fingir algo que no somos. Su intención es que crezcamos personalmente y tengamos clara nuestra identidad. Terapeuta y paciente colaboran en este proceso sin establecer jerarquías. Son dos personas con un objetivo común. Podemos aplicar todo lo que hemos leído en este artículo a nuestra vida cotidiana. Las grandes ventajas de la teoría de Gestalt con su aplicación a los ámbitos cotidianos y a la sencillez de sus planteamientos. Sus ideas nos ayudan a comprender mejor cómo procesamos e interpretamos la realidad. Por ejemplo, no explican parte de las ilusiones ópticas que tanto dan de hablar en las redes sociales o nuestro comportamiento cuando vamos por la calle y agrupamos los diversos elementos en lugar de prestar atención a todos. Además, la Gestalt puede auxiliarnos en retos diarios tan habituales como la resolución de problemas. Nos anima a ser más creativos y organizados. Por otro lado, podemos seguir algunas de las indicaciones de la terapia Gestalt para fomentar nuestro crecimiento personal. Los psicólogos de la Gestalt son célebres por sus contribuciones al estudio del aprendizaje y a la resolución de problemas. Sin embargo, su aportación más relevante, que fue enunciada por Wertheimer, es una elaboración de las leyes básicas que rigen nuestra percepción. Psicología de la Gestalt. Características. Sus principales antecedentes son los filósofos. La base de la Gestalt es filosófica. Pensadores como Kant, Descartes o Husserl elaboraron la base teórica sobre la que la escuela se desarrolló. Los psicólogos pertenecientes a estas corrientes consiguieron llevar sus ideas al laboratorio y obtener resultados asombrosos. Estos psicólogos fueron los máximos representantes de la psicología de la Gestalt. Sus ideas siguen siendo revisadas e inspiradas nuevas teorías en la actualidad. Número 1. Wolfgang Kohler. Fundó este movimiento junto a Koffa y Wertheimer. Su principal aportación fue el aprendizaje por el descubrimiento. Mantenían que este proceso es activo y dinámico. Demostró que los chimpancés intentan resolver problemas por ensayo y error. Tras varios fracasos en tareas como alcanzar comida, los primates con los experimentos parecían reflexionar sobre la solución hasta encontrarla. De hecho, luego conseguían extrapolarla a nuevas situaciones similares. Número 2. Max Wertheimer. El fenómeno pi, o movimiento aparente, es su hallazgo más revolucionario. Consiste en percibir movimiento a partir de la sucesión de diferentes imágenes fraccionadas. Por ejemplo, ocurre cuando percibimos la sucesión de fotogramas del cine como si fuera un movimiento real. Kurt Koffa. Sus aportaciones fueron elementales en varios ámbitos. Estudió la memoria,
el aprendizaje, la percepción y demás, aplicó las ideas de Gestalt a campos como la psicología en la infancia. Enfatizaba la necesidad de considerar los procesos mentales desde un punto de vista holístico. Asimismo, ayudó a Whittemore en sus investigaciones sobre el movimiento aparente, llegando a participar como sujeto. Kurt Lewin no fue uno de los fundadores de la Gestalt, sin embargo, fue un destacado psicólogo social que llevó a su área las ideas de la Gestalt. Incidió especialmente en la aplicación práctica de sus ideas. Su estudio estuvo más centrado en la motivación y en la intervención psicosocial. Estos 4 psicólogos se vieron obligados a emigrar a Estados Unidos tras sentirse amenazados por el nazismo. Debemos tratar a las personas en su totalidad. No podemos explorar las diferentes dimensiones que nos conforman aisladamente. Es preciso adoptar el enfoque holístico y que a la hora de hablar sobre psicología, la complejidad de la mente humana no puede reducirse. La Gestalt explora las relaciones dinámicas que conectan los diversos elementos de la realidad. Los gestalistas no coinciden separar procesos como el aprendizaje de la memoria. Somos activos a la hora de comprender la realidad. No todos percibimos la realidad de la misma forma. Tenemos nuestra propia visión. Cada uno estructura la información que recibe en función a sus experiencias previas. Nuestras representaciones mentales no corresponden por completo con las que existen en la realidad. Las construimos nosotros. Igualmente, somos capaces de adaptar nuestros procesos y contenidos mentales a medida que las nuevas situaciones van sucediéndose. Se oponían a las escuelas predominantes en su época. Los psicólogos de la teoría de la Gestalt no estaban de acuerdo con el enfoque con la conductista, que limita el comportamiento humano a asociaciones entre estímulos y respuestas. Esta perspectiva deja de lado los procesos mentales y no contempla el potencial de la inteligencia humana. Por otra parte, tampoco se describían a los psicoanalistas por ver gente como agentes pasivos sin voluntad. Su principal área de estudio es la percepción. Los psicólogos de la Gestalt se centraron especialmente en buscar explicaciones sencillas y naturales que pudieran adaptar a nuestra forma natural de percibir la realidad. A través de la percepción logramos adquirir conocimientos del mundo, interactuar con él y conectar con los demás. Nuestros sentidos y procesos mentales interactúan para permitirnos realizar tareas tan variadas como detectar una pastelería, retirar la mano de una superficie que quema o admitir que nuestro interlocutor está sufriendo el ceño. La teoría de la Gestalt se centra en la percepción visual. No obstante, sus ideas han sido adaptadas a los campos como el de la música. Leyes de la Gestalt. Podemos ver un sinfín de ejemplos de estos principios a nuestro alrededor. Además, son totalmente aplicables a nuestro día a día. Número 1. Ley de Prägnanz. Pregnancia o de la buena forma. La percepción que tiene organizar elementos de una forma más sencilla posible. Nuestro cerebro prefiere las composiciones armoniosas. Los procesos mentales no son infinitos. No podemos dedicar un tiempo y unos recursos a todo lo que nos rodea. Por lo tanto, simplificamos lo que percibimos y preferimos la sencillez. En esta fotografía no necesitamos más datos para saber que estamos viendo una taza. Número 2. Ley de figura a fondo. Todos hemos visto una copa de Robin alguna vez. Es el ejemplo más conocido de este fenómeno. Nos habremos dado cuenta que es posible percibir las caras y la copa al mismo tiempo. Número 3. Ley de la proximidad. Los elementos más cercanos entre sí tienden a formar agrupaciones como si se trataran de un mismo conjunto. Si miramos 3 montones de caramelos, apreciaremos 3 grupos en lugar de ver todos los dulces que hay por separado. En este ejemplo percibimos los objetos que hay en cada caja como un único bloque. Número 4. Ley de la similitud. Las figuras similares parecen tener la misma forma. Su semejanza puede deberse a tener un color parecido, o su forma o cualquier característica que nos permita establecer paralelismos entre ellas. Sabemos que cada árbol tiene sus propias características. No todos tienen exactamente la misma altura ni el mismo color. Sin embargo, desde esta perspectiva nos parecen prácticamente iguales por su parecido. Número 5. Ley de destino común. Los elementos que parecen moverse juntos hacia una orientación determinada son percibidos como un conjunto. Si vemos unos niños corriendo hacia un puesto de helados, nos fijaremos en ellos como un todo. No obstante, también podemos fijarnos en ellos como si tuviesen interés. En este caso, percibimos al grupo de forma homogénea. Tenemos a cerrar mentalmente los contornos para simplificar la realidad. Si vemos una línea curva prácticamente cerrada, advertiremos una circunferencia. También es posible aplicar esta ley a los mensajes verbales. Por ejemplo, las publicistas lanzan frases sugerentes para que la audiencia las complete. Esta técnica requiere un poco de esfuerzo por parte del público para ser eficaz. No obstante, mantiene su interés y puede lograr una mayor implicación. Esta fotografía nos lleva a imaginar una línea cerrada que une a todas las personas. Vemos que están separadas,
pero nuestro cerebro reduce así la información. Número 7. Ley de la buena continuación. Preferimos ignorar los cambios bruscos que se dan en una imagen que estamos observando. Generalmente, nos fijamos más en las características de un estímulo que nos permite percibir una continuidad suave. Una muestra de que si estamos paseando y advertimos un cartel con una A tapada por la mitad por una farola, seguiremos sabiendo que la letra es que leeremos el contexto sin dificultades. En este ejemplo podemos apreciar la continuidad de las ramas. Sus ideas siguen siendo exitosas. Aunque no se libran de los críticos, los planteamientos de la organización perceptiva getalistas son considerados vagos y ambiguos por algunos expertos. Además, otros profesionales alegan que sus experimentos no fueron lo suficientemente científicos. La terapia Gestalt es un modelo de psicoterapia que percibe los conflictos y la conducta social inadecuada como señales dolorosas creadas por bipolaridades o uno o dos elementos de proceso psicológico, conflicto que puede ser de naturaleza interna al individuo o puede manifestarse en una relación interpersonal entre dos personas. Con dependencia a su localización, el tratamiento consiste en la confrontación entre dos elementos concongruentes o bipolares de la personalidad o la relación interpersonal. Perls enfatiza que su programa de formación de terapia Gestalt, la importancia de que el terapeuta conserve su ego como parte activa del modelo de trabajo que utilizaba. La terapia Gestalt es una psicoterapia existencial porque se habla del ser y del no ser. Toda esta formulación se desprende del concepto de salud perdida de la capacidad de autorregulación, organismo sano o enfermo. Tenemos entonces que un organismo sano sería capaz de reconocer sus necesidades, formándose hacia una figura clara para establecer contacto, desarrollando una conducta apropiada con el objeto adecuado. Tras cubrir esta necesidad, gracias a la acción del organismo en el campo, ésta se retirará con necesidad. Esta se retirará con contacto retirada, al tiempo que la figura pierde fuerza disolviéndose en el fondo, y en caso contrae un organismo enfermo, es aquel que no usa adecuadamente su capacidad de autorregulación, ya sea porque tiene problema fisiológico o cuando el entorno es nocivo. El efecto de no cubrir esta necesidad básica es la aparición de la neurosis, afirmaba Perls. Por ejemplo, una de las necesidades principales psicológicas del ser humano es recibir afecto, y así cuando hay niños que no reciben afecto ni contacto físico, aún teniendo las condiciones biológicas satisfechas y cuidados, se enferman y llegan hasta morir como el experimento del orfanato y la mamá sustituta en monos. Se define así que la enfermedad mental del ser humano se explica como alguien que tiene la calidad y cantidad, muchos asuntos inconclusos o sin resolver. Entonces hace necesario hablar de los mecanismos de la evitación del contacto y Gestalt no resulta. La solución neurótica usa mecanismos de evitación de contacto o resistencias como introyección. Hace lo que los otros quieren que él haga, el mundo exterior me invade, se debe de. Proyección. Hace a los otros que él les reprocha lo que hacen, yo invado al mundo exterior. Resistencia, te siento desconfiado. Retroflexión. Se hace a sí mismo como el que quisiera hacer a los otros. Yo invado mi propio mundo interior. Masoquismo, somatizaciones. Confluencia, no sabe quién hace qué a quién. La frontera contacto es quitada. Frena la autonomía. En estos casos de evitación, implica una Gestalt no resultada. Al mismo tiempo es un refuerzo o energía del organismo para no tomar conciencia de esta figura o necesidad de que se conflictúa con otras. Todos los datos que se observan de forma bases teóricas que han mostrado aparentemente aparecen abstractas y sin sentido, por lo que a continuación se van a sentar en la teoría del sí mismo de Paul Goodman, considerado en la actualidad como uno de los primeros teóricos de la Gestalt. Por otra parte, la terapia Gestalt, reprochada por su individualismo, antepone que cada persona encuentre un camino aisladamente que confunde en su lado más social. Esto puede desenfocar en conductas egoístas. Sin embargo, sus defensores afirman que es preciso que nos descubramos a nosotros mismos primero para conectar posteriormente con los otros. La terapia Gestalt trabaja a través de la interconexión de los conceptos clave. Estos ofrecen información sobre los procesos que intervienen en las sesiones de la terapia entre el terapeuta y cliente. Centrada en la conciencia de la persona y en el momento presente, logramos separar el futuro y el pasado. El proceso sigue la experiencia de una persona que de una u otra manera no implique la búsqueda de lo inconsciente, concentrándose con lo que está presente y consciente. Respeto. Los clientes se tratan con un respeto profundo por un terapeuta Gestalt, proporcionando un equilibrio entre el apoyo y el desafío, clave para ayudar a los participantes a sentirse cómodos para reconocer sus resistencias y poder abrirse. Énfasis en la experiencia. El enfoque gestáltico se centra en la experiencia en términos de emociones, percepciones, comportamientos, sensaciones corporales, ideas y recuerdos de un individuo.
un terapeuta anima al cliente a experimentar en todas otras maneras, vividamente en el aquí y en el ahora. Experimento creativo y descubrimiento. Hay una metodología experimental utilizada por los terapeutas para probar la experiencia de sus clientes. Estos incluyen técnicas muy creativas y flexibles para ayudarlos a abrirse y reconocer los sentimientos ocultos. La responsabilidad social. El enfoque gestáltico conoce a sus seres humanos que tienen una responsabilidad social para uno mismo y para los demás. Exige respeto para todas las personas y reconoce que cada uno es diferente. A última instancia se anima a las personas a adoptar un enfoque igualitario a la vida social. Relación. Las relaciones se consideran un punto central en la experiencia humana y la terapia gestal considera como individuos y como un todo. Se busca lograr una buena relación entre ellos y con los que están a su alrededor. La relación interpersonal entre el individuo y el terapeuta se desarrolla y se nutre a las sesiones, y es el proceso de orientación fundamental en la terapia. Hay diferentes enfoques en la psicología y no podemos determinar quién tiene razón. Aún así, es posible combinar distintas perspectivas para elaborar explicaciones más completas e integradoras. En última instancia, la terapia gestal se utiliza para ayudar a los individuos a obtener una mejor comprensión de cómo se conectan a sus necesidades físicas y emocionales. Con ella aprenderán a ser conscientes de su yo interno, lo cual es la clave para entender por qué reaccionan y se comportan de tal manera. El viaje de autodescubrimiento hace un enfoque beneficioso para las personas sean más conscientes de sus emociones y les resulte más fácil procesar por qué se sienten y actúan de la manera que lo hacen. También puede proporcionar apoyo y un espacio seguro para las personas que pasan por momentos de dificultad personal. La terapia gestal se considera particularmente valiosa para ayudar a tratar una amplia gama de problemas psicológicos, que se ha demostrado ser eficaz para la gestión de la tensión, la ansiedad, la adicción, el estrés postraumático, depresión y otros problemas psicológicos que pueden impedir que las personas que viven la vida al máximo. En general, las personas que participan en la terapia gestalt tienden a sentirse más seguras de sí mismas, tranquilas y en paz consigo mismas.